En abril de 1993, una pequeña sala de tribunales en California fue testigo de un momento que cambiaría la historia. Ellie Nestler, desesperada y furiosa, enfrentó cara a cara al hombre acusado de haber arruinado la vida de su hijo. Un monstruo que no tuvo compasión de un pequeño que comenzaba a vivir. Pero lo que sucedió después no solo sacudió a los presentes, sino que dividió a todo el país. 5 disparos. El acto de una madre que decidió hacer justicia por su cuenta desató una tormenta mediática, legal y moral que aún resuena en los debates sobre justicia y dolor. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo a 2 leyendas, a Betty Arana, que me escribió: eres un ser humano brillante, todo lo que quiero decir ya te lo dicen, pero cuando te miro y escucho tu voz, entrelazas todo tu ser con ese don especial que se te regaló. Pasé casi un año mirándote con las ganas de ayudar y la vida no me dejó hasta hoy. Necesito que me desees lo mejor y bendigas mi camino, ya que con ese don que tienes puedes cambiar la vida de alguien para mejor. Y mi vida no ha ido nada bien, que Dios te me bendiga siempre y que yo siga teniendo el privilegio de escuchar tu voz y mirarte todos los días de mi vida. Saludos desde Chicago. Muchas gracias por tu mensaje tan hermoso, me llega al alma, de verdad te deseo lo mejor, te envío un fuerte abrazo, espero que las cosas en tu vida mejoren, eres una gran persona y te envío un beso y deseo lo mejor para ti. Y quiero agradecer a Gilda Gómez, que me escribió: gracias, muchas gracias a ti, mi querida leyenda, por apoyarme, lo valoro con el alma, te envío un beso inmenso y un abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el suceso que más te ha impactado en la vida? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. En 1993, en Jamestown, condado de California, Estados Unidos, este pequeño poblado para aquel año contaba con apenas unos 2.200 habitantes. Este pequeño pueblo fue fundado en 1848 en pleno auge de la fiebre del oro. Por sus calles, aún hoy en día, se pueden sentir ecos de lo que en algún momento se conoció como el lejano oeste. No es exagerado decir que por aquella época todos los pobladores de esa región se conocían unos con otros, al menos se distinguían. La vida en el pueblo era tranquila, la distracción de los adultos consistía en ir al cine o simplemente sentarse en algún bar. Era una vida sin demasiados altibajos. Sin embargo, en aquel 1993 tuvo lugar un suceso que despertó el interés de sus pobladores. Por esa época, un hombre llamado Daniel Driver estaba siendo juzgado por la Corte de Justicia de Jamestown. ¿El motivo? El sujeto era acusado de pederastia, concretamente por haber abusado de 5 jóvenes en un campamento cristiano. Durante los juicios que se habían llevado en su contra, el hombre había comparecido ante la ley y en todo momento había mostrado una actitud soberbia. Cuando era llamado a dar testimonio frente a las víctimas o a los padres de las víctimas, el hombre los miraba fijamente sin quitarles los ojos de encima un segundo. Pese a que las pruebas en su contra parecían comprometedoras, el sujeto había conseguido un excelente abogado y este, a su vez, había logrado formar una defensa muy sólida para el acusado. Cuando el abogado llamaba a los niños a testificar o a sus padres, estos llegaban a ser mudos ante la contundencia de las preguntas, pues en muchas ocasiones estaban cargadas de virulencia y mortificaban a las víctimas. Con el paso de los días, los asistentes de aquellas sesiones empezaron a sentirse inquietos. La sensación de que Driver se saldría con la suya era cada vez más latente. Y no solo lo pensaba la gente, los padres de las víctimas veían con terror la posibilidad de que el sujeto fuera inocente o declarado inocente. Entre todos los tutores había en especial una mujer que desconfiaba particularmente de la justicia. Ya no era lo que presintiera, para ella era casi una certeza de que la ley fallaría a favor del sospechoso. Estaba segura de que el crimen contra su hijo quedaría impune. El 1 de abril de 1993, al salir de la corte, aquella mujer se cruzó con Driver. El sujeto la miró fijamente a los ojos, casi con desdén. En ese momento ella lo supo. Aquel sujeto se saldría con la suya, quedaría en libertad. Tras ese fugaz pero inolvidable encuentro, aquella mujer volvió a su casa con una certeza. Si quería justicia, no podía confiar en los medios tradicionales. Ella misma tenía que buscar la forma para que los crímenes de Driver no quedaran impunes.
Aquella mujer era Elena Starr Nisler, conocida simplemente como Ellie. Nació el 2 de agosto de 1952 en el seno de una familia con escasos recursos económicos. Aunque de su infancia no se dispone mucha información, se sabe que la mujer tuvo que vivir episodios de violencia doméstica y, según se sabe, también fue abusada cuando era una niña. Debido a la precaria situación económica de su hogar, Ellie tuvo que empezar a trabajar desde muy temprano cuando era solo una adolescente. Los trabajos eran demandantes a nivel físico y emocional, algo que sin duda afectó a la mujer desde su más temprana edad. Al salir de la adolescencia, la joven contrajo matrimonio por primera vez. Sin embargo, esta relación duraría muy poco tiempo. Años después, Ellie conoció a Bill Nisler, un hombre que se dedicaba a la minería y a la fumigación de cultivos. Rápidamente contrajeron matrimonio y al poco tiempo los frutos de su unión brotaron y así nació su primer hijo, William Nisler, más conocido como Willie Bill. Durante toda su vida se dedicó a la extracción de oro, actividad que lo llevó a Jamestown, pues durante muchos años el lugar fue reconocido por albergar grandes yacimientos del preciado mineral. No obstante, para cuando su primer hijo nació, el recurso se había agotado casi que por completo. A raíz de esto, y debido a que él no sabía ganarse la vida de ninguna otra manera, convenció a su esposa de que viajaran a África, específicamente a Liberia, pues durante la década de los 80 este país se había convertido en el principal destino para extracción de oro. Fue en este país donde nació Rebecca, la segunda hija del matrimonio. Aunque no se precisa cuánto tiempo la familia pasó en ese lugar, se sabe que Ellie y sus dos hijos volverían a Jamestown en Estados Unidos. Las causas, según se sabe, obedecen a que por aquella época el país se vio enfrentado a una guerra civil y la mujer prefirió volver a su país natal para asegurar el bienestar de sus hijos y de ella misma. Bill, por su parte, se quedó en Liberia y desde entonces no se tuvo más información sobre él. De vuelta en Jamestown, Ellie tuvo que atravesar por múltiples adversidades. Su principal fuente económica eran los cheques de manutención que recibía por parte del gobierno. Con ellos podía brindarles el alimento y el techo a sus hijos, aunque muchas veces esto no alcanzaba. Además de esto, Ellie solía aceptar trabajos cortando leña o arreglando tuberías. Con sus exiguas ganancias, la mujer logró hacerse con una pequeña casa rodante que se convirtió en el hogar de ella y de sus dos hijos. Su casita rodante estaba ubicada en una especie de terreno abandonado, rodeada de la maleza, y quienes no supieran quién vivía en ese lugar podrían haber pensado que era el hogar de algún loco o incluso algún asesino. Dentro de la pequeña casa, Ellie tenía múltiples objetos religiosos, pues era una ferviente creyente católica y había inculcado a sus hijos estas creencias. Ellie también era una madre estricta y sumamente sobreprotectora. Siempre se había esforzado para no perder de vista a sus hijos. Incluso se podía decir que intentaba mantenerlos vigilados en todo momento para que no les pasara nada malo, pero también para que no cayeran en manos de ninguna tentación. A pesar de sus múltiples limitaciones económicas, la mujer había intentado brindarles a sus hijos tantas comodidades como podía. Incluso llegó a construir una piscina improvisada alrededor de su casa rodante y un pequeño parque de juegos para que los dos pequeños no se aburrieran y pudieran distraerse con algo. Por fortuna para Ellie, su madre y su hermana siempre estuvieron presentes para ella y le brindaron sostén emocional en los momentos más difíciles. Juntas en compañía de sus hijos asistían cada domingo a la iglesia. El lugar de encuentro por excelencia de la familia era alrededor de los ritos religiosos. Fue por medio de Jan, la hermana de Ellie, que la idea de enviar a Willie a un campamento religioso que se hacía en la región y que tenía una duración de 3 semanas. En él los jóvenes acampaban al aire libre, hacían fogatas y predicaban la palabra del Señor. Jan trató de convencer a su hermana diciéndole que ella enviaría también a sus hijos y que por tanto Willie no estaría solo. Al principio la idea no fue aceptada por Ellie, quien, como hemos dicho, era sumamente protectora, pero tras la insistencia de su hermana y de su propio hijo terminó accediendo. Cuando la fecha indicada llegó, Willie partió al campamento en compañía de sus primos.
Luego de las 3 semanas del campamento, Willy volvió a casa. Jan, su tía, fue la encargada de recogerlo a él y a sus hijos, pero apenas lo vio, notó en él un cambio de humor bastante drástico. El chico de carácter predominantemente extrovertido mostraba ahora una faceta muy distinta. Sus ojos reflejaban tristeza, sus gestos eran temerosos y trataba en todo momento de evadir la conversación. Apenas contestaba las preguntas que le formulaban. En un primer momento Jan pensó que tal vez el chico no había disfrutado del todo el campamento o que tal vez este lo había decepcionado, por eso venía un poco molesto por toda la experiencia. O al menos eso era lo que ella quería creer. El cambio de ánimo de Willy tampoco pasó inadvertido a los ojos de su mamá. Tras su llegada, el chico se mostró manifestantemente ensimismado. Pasaba largos periodos de tiempo en absoluto silencio, se quedaba horas quieto y con la mirada estática como mirando hacia la nada. Al notar su cambio, Ellie le había preguntado en múltiples oportunidades qué tenía, pero el chico permanecía en el mutismo más absoluto. Además de eso, su humor había cambiado drásticamente. En todo momento se mostraba huraño y apenas salía de la casa a jugar con sus conocidos o amigos. Era evidente que algo le había sucedido. Al conversar la situación con Jan, esta le dijo a Ellie que tal vez el niño extrañaba a su padre o que tal vez la ausencia de una figura paterna lo estaba afectando. Ellie trató de conversar sobre este asunto con su hijo, pero el niño tampoco mostró ningún avance. Algo desesperada ante la situación, Ellie buscó ayuda a donde todas las personas devotas suelen hacerlo, es decir, en la iglesia. La comunidad católica atendió el caso de Ellie y le sugirió que llevara a su hijo con Daniel Driver, un feligrés de la iglesia muy devoto y quien solía llevarse muy bien con los niños. Tal vez el hombre podría descubrir qué le sucedía al pequeño. Ellie ya conocía a Driver. El hombre siempre era sumamente devoto y se le podía ver andando para todos lados con una Biblia bajo el brazo. El hombre era muy querido por las mujeres que asistían a la iglesia, pues siempre era muy atento y las maravillaba con sus conocimientos bíblicos, pues podía recitar versículos de memoria. Ellie llevó a su hijo en un par de ocasiones con Driver, pero la compañía del hombre tampoco surtió efecto en el ánimo de Willy. Sin saberlo, Ellie había enviado a su hijo a las fauces de una bestia. Después de un año del campamento, Willy había mantenido durante todo ese tiempo su comportamiento esquivo y cada vez más aislado. Nadie sabía qué le sucedía al chico hasta que un día Jan lo invitó a su casa para que jugara con sus hijos. En esa oportunidad, la tía del pequeño Willy lo abordó directamente y le dijo que ella sabía que le había sucedido algo malo y que podía confiar plenamente en ella. Ante la contundencia de las palabras de su tía, los ojos del niño de en ese momento 8 años demostraron un absoluto asombro. Por un segundo quedó perplejo y la armadura que había construido durante un año se hizo añicos y quedó reducida a ruinas. Willy le dijo a su tía que le contaría todo, pero solo si ella prometía no decirle nada a nadie, en especial a su madre. Jan aceptó y el niño empezó con su relato. Un año atrás, cuando el campamento había iniciado, Willy había disfrutado como todos los otros pequeños que habían asistido. Sin embargo, su alegría llegó a su fin un día en el que Daniel Driver lo invitó a cazar ranas. Aquel día Willy había aceptado fascinado. Sin embargo, el hombre lo llevó a un lugar apartado del bosque, ocultos de las miradas de todos. El hombre amenazó al niño y le dijo que si le contaba a alguien algo de lo que estaba por suceder, él mismo se encargaría de quitarle la vida a él y a toda su familia. Tras la amenaza, el hombre empezó a tocar a Willy en sus partes íntimas y a abusar de él. Por desgracia, aquel episodio no finalizó cuando el campamento acabó, sino que durante todo ese año el hombre se las había arreglado para continuar con sus abusos en contra de Willy. Al escuchar las palabras del niño, Jan se alertó por completo. Abrazó a su sobrino y de inmediato se comunicó para alertar a Ellie de lo sucedido.
Las dos mujeres denunciaron a Daniel Driver ante las autoridades y tras explorar el expediente del sujeto, se enteran de que el hombre tenía denuncias por abuso a otros 5 pequeños en el área de San José, en California. Cuando la comunidad religiosa a la que pertenecía Driver se enteró de su denuncia, de manera inmediata se manifestaron a su favor y enviaron cartas al juez donde manifestaba que Driver era un hombre recto e incorruptible y que las supuestas denuncias en su contra solo podían ser viles mentiras que atentaban contra la integridad de un hombre que había entregado en cuerpo y alma a Dios. Por increíble que parezca esto, la defensa religiosa fue escuchada y un juez permitió que el hombre obtuviera libertad condicional. Tras esto, Eli y sus familiares quedaron sumidos en un profundo dolor, pues el sujeto salió impune de la situación que estoy contando. Luego de quedar en libertad, Driver abandonó Jamestown, aunque siguió viviendo en California. Las siguientes noticias que tuvieron de él fueron de una madre soltera que lo denunció cuando lo descubrió tocando inapropiadamente a su hijo. La mujer había mantenido una relación con el hombre y había confiado en él, pues se había integrado muy bien a la comunidad religiosa del condado. Driver era un lobo escondido tras un traje de cordero. Tras denunciarlo, el hombre abandonó el condado y se mudó a otra región de California. Sin embargo, las autoridades examinaron más a fondo su expediente y descubrieron que, en 1983, el hombre había pasado 5 meses en prisión por tocar a otro niño en el condado de Santa Clara. A partir de ese momento, su captura se convirtió en una prioridad. No se sabe en qué momento fue capturado, pero en 1993 Eli fue llamada para que su hijo, en compañía de otros 4 niños, testificaran en contra de Driver. Aquí volvemos al principio. El encuentro entre Eli Nisler y Daniel Driver se acaba de producir. En los ojos del sujeto, Eli detecta toda su prepotencia, su aire de superioridad del que se sabe vencedor. Ve en sus facciones el horror que sufrió su hijo y las consecuencias que trajeron para él. Durante los años que el sujeto estuvo en libertad, el comportamiento de Willie se volvió errático. Eli debe acudir con cierta frecuencia al colegio por las peleas de su pequeño, incluso ha tenido que sacarlo de problemas con la justicia, pues lo han atrapado robando. Ella sabe que, sin la aparición de Driver en la vida de su hijo, Willie jamás habría actuado de esa manera. Tras ese encuentro, cree saber que el hombre saldrá libre una vez más, como en la oportunidad en la que lo denunció por primera vez. Esa noche vuelve a su pequeña casa rodante y tomó una pequeña pistola que siempre ha tenido guardada. Sabe que al día siguiente la utilizará. Amanece el 2 de abril de 1992. Eli se arregla para asistir a la Corte de Justicia. Antes de salir de casa, guarda en su bolso la pequeña pistola y consume un par de sustancias que desinhibirán sus impulsos y le permitirán lograr su cometido. Tras un corto recorrido, llega hasta la corte y se sienta pacientemente en su lugar. Las personas empiezan a llegar y cuando todas las personas están presentes, el juez da inicio a la sesión. Tras un par de actos protocolarios y un par de intervenciones de distintos sujetos, Daniel Driver es llamado a testificar. El sujeto se sienta en el estrado. Eli está sentada casi al frente y mira al sujeto con toda la rabia que su cuerpo le permite evocar. Mientras Driver pronuncia sus primeras palabras, o mejor, sus últimas palabras, Eli saca el revólver de su bolso y le propina al sujeto disparos en la cabeza y en el cuello. Gritos, estrépito por todo lado. La sala convulsa ante el asesinato no sabe muy bien cómo reaccionar. Los policías se arrojan contra él y la desarman. Driver yace en el suelo mientras sangra. Ya está muerto. Cuando Eli ve que ha logrado su cometido, emite una sonrisa triunfal que recorre toda la sala. Varias personas celebran sus acciones. En los días siguientes, el rostro de Eli aparece en medios de comunicación de todo el país.
Las calles se llenan de personas que han seguido el caso y que apoyan a la mujer. En las calles se pueden ver pancartas con la consigna que reza "Buen tiro, Eli". Para muchos, Eli hizo lo que el sistema de justicia no hace. Para muchos se convirtió en heroína, una heroína que tuvo que ser sentenciada a 10 años de prisión por homicidio voluntario, pero quien al escuchar su sentencia no pudo extinguir de su rostro la sonrisa de satisfacción por haber acabado con la vida del abusador de su hijo. Pese a esto, el caso no termina aquí. Eli salió libre después de 3 años. Más tarde sería ingresada nuevamente a prisión por posesión de sustancias y pagaría una pena de 6 años. Su hijo William fue criado por su tía, el joven que desde lo acontecido empezó a actuar de manera totalmente errática. Tuvo que enfrentarse en reiteradas oportunidades a la ley. Jamás pudo olvidar lo que le sucedió. En 2005 fue sentenciado a 28 años de prisión por matar a un hombre llamado David Davis, tras una brutal golpiza que había iniciado con una discusión. Eli falleció en 2008 a causa de un cáncer de mama. William no pudo estar en su funeral, pues desde entonces paga su condena en la prisión estatal de High Desert. Las heridas dejadas por el abuso de Driver jamás cicatrizaron. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Puedes hacer de dos maneras distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, mi querida leyenda, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Sin más que añadir por hoy, recuerda seguirme en mis redes de Facebook. Me puedes buscar como Test Misterios y Test Misterios 2 para que no te pierdas de ningún contenido de True Crime. Ahora sí, sin más que añadir, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.